Pues creo que el docente tiene que comprender y tenemos que comprender que los jóvenes ya tienen un pensamiento global y estamos buscando soluciones locales, pero también tienen que preguntarse y vincularse con el sector empresarial para que no esté disasociado con lo que estás enseñando, con lo que está pasando en el mundo laboral. Entonces, todas estas competencias estén precisamente de resolución de problemas, de trabajo en equipo, colaborativo, interdisciplinario, tiene que estar presente en todo el programa pedagógico. Entonces, efectivamente, muchas de las conversaciones en las que yo estuve hablando de nearshoring y que si el sector energético íbamos a traer inversiones y hay que traer el capital y hay que ver cuáles son los parques industriales que se van a requerir, yo siempre decía, ¿y qué pasa con el capital humano? La parte más importante de cualquier proyecto de nación tiene a las personas, tiene al capital humano y por lo tanto a su talento. Entonces, el gran desafío es tener conversaciones y que ellos se vuelvan disruptivos para atraer o conversar y leer e investigar qué está buscando el sector empresarial, para que ellos no estén formando jóvenes lejanos de lo que realmente es el propósito laboral, ¿no? El desarrollo del potencial humano y del potencial del capital humano. Pero si no las resolvemos a tiempo en la universidad, y también quiero decir que también esto es un desafío del sector educativo en su conjunto, porque ya cuando estamos en la universidad, pues ya estamos en la parte final de la preparación profesional. Y esto estoy definitivamente convencida que tiene que ser desde la educación básica, ¿no? Todos estos cuestionamientos y todo este trabajo colaborativo y de indagación y creatividad es que los docentes tienen este desafío. Hay que hablar, hay que vincularse con el sector empresarial, hay que escucharlos para que puedan crear las condiciones en sus propios programas y en diseñar nuevas estrategias pedagógicas que se vuelvan exitosas. ¿Y cuándo va a definir un profesor que es exitoso? Pues tal vez sí en el 10 de sus alumnos, tal vez, pero tendrían que ir más allá, tendrían que ir a la persona como tal. Sé que es complicado, pero pues lo complicado o lo complejo es parte de nuestro desarrollo. Sabemos que a veces tenemos alumnos, no sé, 38, ¿no? Yo tuve alumnos 38 en una sola clase. A veces dar esta atención personalizada se vuelve compleja, pero hay que hacerlo, hay que observarlos, hay que ver quién pregunta, a ver quién nos está atreviendo a preguntar qué quieren de su mundo laboral, de su mundo profesional. Y cuando tú eres receptivo a todo eso que te están dando tus propios alumnos, tú puedes ir más allá. Entonces, ver qué está pasando en el mundo laboral, qué están pidiendo los mercados globales, para que tú seas uno de esos docentes que generó valor agregado y que le marcó la diferencia en el futuro profesional de tu alumno, porque lo hiciste preguntarse, porque lo hiciste apropiarse de las problemáticas del mundo y de tu sociedad en específico, porque lo hiciste indagar o porque lo impulsaste a no tener miedo para poder hacer preguntas que iban más allá de lo convencional, pero después lo pusiste a investigar o investigaron juntos, ¿no? Creo que este desafío para el mundo de la docencia es increíble, porque si estamos en nuestro mundo de la comodidad o en un espacio de comodidad, porque a veces me dicen, es que yo llevo 27 años dando esta materia, lo primero que digo, ay, qué susto, 27 años, ¿qué has hecho 27 años? Ya no es lo mismo este país que hace 27 años. La docencia ya no puede ser igual que hace 27 años. La materia y su contenido no puede ser igual que hace 27 años. ¿Qué le vas a agregar? ¿Cómo le vas a agregar valor a tus alumnos desde la perspectiva económica o desde la perspectiva administrativa o desde la perspectiva legal, en el caso de los abogados? Pero ¿qué le vas a dar como persona en este desarrollo pedagógico con habilidades STEM y con habilidades socioemocionales para que le marques la diferencia a él y en todos los espacios, a él me refiero al alumno, pero es él y ella,
que vayan a tener impacto en todos sus sistemas. Porque quiero ser muy clara que cuando los docentes pensamos que únicamente vamos a tener un impacto en su vida intelectual, en el conocimiento, tenemos una visión tradicional. En realidad estamos teniendo impacto en su vida familiar, en su autoestima, en su desarrollo profesional, laboral. O sea, podemos marcar o no el éxito de esa persona, y el éxito entendido cada quien desde su punto de vista, pero personas realizadas y desarrollando su máximo potencial, porque alguien te puso esa semilla de sí puedes, y estas son las habilidades y las competencias que te van a llevar a distintos niveles de desarrollo. Creo que es tomando conciencia. Es parte de este proceso de transformación. Uno tiene que tomar conciencia que uno viene de un sistema familiar y un sistema educativo y un sistema gubernamental en donde privilegiaba los espacios y ciertas carreras hacia los hombres, ¿no? Ese es el caso de las carreras STEM. Estaban diseñadas porque después el sistema laboral, o sea, entramos al sistema educativo, el sistema familiar primero, ¿no? O sea, esto no es para niñas, esto es para niños. Esto no es para mujeres, esto es para hombres. Eso es el sistema familiar, ¿no? De por qué vas a estudiar ingeniería, eso es para hombres. Y después, ¿dónde vas a trabajar? En esas empresas solo contratan hombres. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Quién te va a encontrar? Creo que cuando uno toma conciencia que esos sistemas se han ido transformando para saber que hoy, por ejemplo, en México, para no irme a ningún otro país, el 51% de la población somos mujeres, pues tomando conciencia de eso es, bueno, pues veamos cuántas matrículas, quiénes están matriculando, cuántas mujeres, cuántos hombres. O sea, ahí empieza a haber un cambio en el propio sistema, porque hay un interés y porque ven la viabilidad y porque las nuevas generaciones son valientes, rompen paradigmas, rompen estereotipos, algo que a lo mejor a nosotros no. He estado yo en muchos paneles en los que me preguntaron si en alguna ocasión a mí se me ocurrió estudiar una carrera STEM. Por supuesto que no, pero porque desde mi sistema familiar y mi sistema educativo, esa no era una opción. Esa no era una opción porque las matemáticas eran difíciles para las mujeres, porque las mujeres teníamos habilidades socioemocionales natas, es cierto, las tenemos, porque desde nuestro sistema familiar no las fueron inculcando, no las fueron desarrollando, pero a los hombres no. En el sistema familiar ellos se vieron limitados en todo el desarrollo socioemocional porque los hombres no lloran, porque los hombres no son familiares, las niñas son las que cuidan a la familia, los niños no, los niños van y consiguen dinero, son proveedores. Todos estos sistemas a los que hablo, por eso es tan importante el pensamiento global, digo, sistémico e interconectado, es porque esta brecha de género viene desde allá. Y hoy las nuevas generaciones han ido rompiendo estos sesgos y estos paradigmas. Entonces, los docentes no nos podemos quedar atrás, y mucho menos cuando tenemos información del Foro Económico Mundial en que hay una esperanza en que estas generaciones, las de hoy, son las únicas que van a poder transformar temas de pobreza, transformar temas de impacto ambiental o de cambio climático y tener temas presentes en cuanto a la humanidad misma, ¿no? Entonces, estas generaciones no pueden estar disasociadas a lo que los docentes estemos viendo en el aula. Entonces, en el aula tenemos que ser muy conscientes de no hacer y ratificar estos sesgos. Ya no podemos tener profesores que digan esto no es para mujeres y esto sí es para mujeres. Ya no podemos tener a docentes pensando que el medio rural no puede tener habilidades STEM cuando ellos están enfocados en la resolución de problemas todos los días para que su realidad sea menos dolorosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abrir, porque sí todavía habemos una generación que no se nos dio la posibilidad de estudiar carreras STEM,
y ni siquiera se cuestionó si teníamos las habilidades o no, simplemente no era para nosotros. Pero eso ha ido cambiando, se ha ido transformando. Entonces, mientras antes había una mujer en carreras STEM, 1 de cada 10, pues ahora son 4 de cada 10, ahora van a ser 5 de cada 10. Entonces, los docentes tenemos que tomar conciencia de ese cambio para desarrollar las habilidades socioemocionales de cada uno de las personas que estamos enseñando. Pero más que enseñando, formando. Estamos formando a los jóvenes del futuro y para poder formarlos tenemos que usar nuestras propias habilidades y competencias, seguirnos preparando para no reproducir esos sesgos que generan brechas y generan heridas sociales. Que un país como México no ha tomado ni la conciencia o no se ha hecho cargo de la importancia de invertir como país a través de políticas públicas y de inversión como Estado mexicano en la educación, en la innovación y en el desarrollo tecnológico. O sea, mientras que tenemos a otros países invirtiendo, no conozco los datos porque a lo mejor dentro de mis propios sesgos no soy buena para los datos, es que hay datos muy potentes en donde se ve la inversión en una educación STEM, con un enfoque así, en los alumnos desde muy pequeña edad están resolviendo problemas, están trabajando en equipos, en robótica, en diseños muy disruptivos para generar todas estas habilidades. Entonces, como país no hemos desarrollado. Desde el punto de vista del sector empresarial, tampoco porque se ha pensado que esa inversión en innovación, en transformación digital, pues es un tema del gobierno. Ya no podemos decir le toca a él y no a mí, le toca a fulano o a sutano. Tenemos que entender que todos estamos interrelacionados y que lo que no haga uno o haga o deje de hacer me va a impactar directamente. Y como sector empresarial hay que invertir en innovación, hay que invertir en investigación, hay que invertir en el desarrollo del talento, no quedarnos simplemente en asumir que otros lo van a hacer. Y por eso te decía que los desafíos de la academia es estar vinculados con todos los sectores, es saber qué está haciendo el sector gobierno o el sector gubernamental en los temas de estas políticas para seguir presionando, porque si no nos quedamos atrás como país. Entonces, mientras que otros ya están haciendo análisis de datos y hablando de Big Data, la industria 4.0, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Alemania a conocer de viva voz qué era la industria 4.0. Bueno, ya regresé diciendo, ¿y nosotros dónde estamos? Como país, como sector empresarial, como sector en general educativo, ¿en cuál industria estamos nosotros? ¿En la 1.0? ¿En la 2.0? ¿Estamos conscientes de que el 96% de nuestras empresas son pymes? ¿Cómo las ayudamos desde la política pública para que haya esa transformación digital? Y con eso vuelvo a la pregunta del capital humano cuando estamos hablando de nearshoring. ¿Quién está invirtiendo, no gastando? Porque ese es un enfoque distinto. Hay que invertir en el desarrollo del talento técnico y socioemocional, habilidades y competencias, que son distintas. Entonces, desde la política pública, creo que como país todavía estamos atrasados en hacernos cargo, tomar conciencia y hacernos cargo de por qué nos estamos quedando atrás, como sector privado igual, como sector académico igual y como sector social igual, ¿no? Todos tenemos que estar interconectados y trabajando unos con los otros, escuchándonos y aprendiendo unos de otros. Y ahí vamos al miedo otra vez. Hay miedo en que lo único que se está en el ambiente, en la narrativa del ambiente, es que la parte de robótica, de la inteligencia artificial va a quitar trabajos o va a eliminar posibilidades a nosotros como personas de ciertos trabajos. Creo que parte de la transformación como humanidad
Hemos tenido muchísimas de estas transformaciones, hoy más acelerada que nunca, eso sí, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que estar preparados, sin prejuicios, sin miedo, porque eso no nos va a ayudar en nada. O sea, simplemente lo único que hace es generarnos más barreras y cometer más errores innecesarios además. Pero hay que enfocarnos no en lo que la tecnología va a quitar de trabajos o lo que la inteligencia artificial va a sustituir humanos. Hay que estar muy, muy conscientes de que hay cosas que nunca se van a sustituir en el ser humano. La empatía, las relaciones interpersonales, la conexión entre el lenguaje de unos con otros, ¿no? Entre experiencias de unos con otros. Eso no lo va a sustituir ninguna tecnología, como en algún momento nos diferenciaban de los animales. ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? Ah, que tenemos conciencia. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero entonces, si nosotros creemos que las máquinas, los robots nos van a sustituir teniendo poco conocimiento de lo que nuestras propias habilidades, dentro de ellas las socioemocionales, van a impactar en este mundo, pues entonces estamos simplemente trabajando con el miedo o con la duda como base en lugar de cómo vamos a aprovechar estas herramientas. La parte tecnológica y la parte de esta narrativa del desarrollo tecnológico como sustitución de humanos en el mundo laboral, también hay un punto muy importante que enfoca las habilidades STEM, que es la parte creativa, la parte de la creatividad. Y esa creatividad, cuando tú haces en muchas ocasiones trabajos rutinarios, decían los alemanes en esta visita a la que fui, que son simplemente hacer lo mismo todos los días, también limitan la creatividad del ser humano. Por eso en la docencia, el hacer que se aprendan las cosas de memoria, pues no te resuelve ningún tema de creatividad ni de desarrollo del propio potencial de tu alumno, porque aprendérselo de memoria, bueno, y cuando se te acaba la memoria ya no supiste hacer nada. Entonces, la parte creativa en las habilidades STEM es fundamental y la parte de tecnología y en el desarrollo de nuevas tecnologías tienen que estar para ayudar a la humanidad, para hacerle para simplificar procesos, para simplificar toda esta masividad de información que tenemos a cosas prácticas, a cosas útiles para toma de decisiones, pero no verla como una sustitución, sino como una herramienta. Ahora, en los temas que son rutinarios y que son repetitivos, pues a lo mejor ahí sí, pero entonces le das la oportunidad a esas personas de desarrollar la parte creativa y crear otros trabajos, otras habilidades, otros potenciales. Claro que sí. Una de las experiencias más poderosas que tuve es que un gobierno extranjero me contrató para para desarrollar talleres para docentes en una zona muy pobre, una muy pobre de ese país, en la que había muchísima violencia. Y el rector los varios rectores de las universidades se juntaron para ver qué podía hacer la academia y los docentes podían hacer para un cambio social, de transformación radical en esas comunidades y en esos poblados. Y en la capacitación, además de estas habilidades STEM que se hicieron mucho énfasis en saber cómo llevar a los alumnos para poder conversar o dialogar con otras carreras o con otros puntos de vista sin que se convirtiera en un problema personal, sino de ideas, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien piensa distinto a ti, lo sientes como una agresión y hay que diferenciar entre el pensamiento y el ser. Las ideas de mi ser son unas y mi ser como persona es otra. Entonces, bueno, en esa capacitación, en ese taller, me tocó hablar de temas de inclusión y de habilidades socioemocionales. Uno de los grandes aprendizajes que tuve es que muchas veces como docentes no nos cuestionamos en dónde estamos parados en este desafío de formación a jóvenes que son los que van a transformar este mundo.
Y uno de los ejercicios que hice y que me marcó la diferencia es que ellos hablaban de que esta violencia estaba generada por tales y cuales razones, porque había niños que hacían o porque había niñas que hacían tal conducta, ¿no? Y les pregunté cuáles eran sus sesgos, qué prejuicios tenían con relación a sus propios alumnos. La pregunta fue tremenda, porque no podemos formar a otros si no nos formamos a nosotros mismos. Y estábamos en un espacio de confianza y el ejercicio se constaba en que cada quien pudiera abrir en ese espacio de confianza cuáles eran los prejuicios y los sesgos que tenían hacia sus propios alumnos que influían en la formación que estaban dando. Cómo veían esa violencia y cómo la catalizaban en el aprendizaje. Y uno de los grandes resultados que vimos era que el prejuicio más fuerte era hacia el extranjero. Y al extranjero porque la mayoría de los alumnos que tenían en esa escuela venían de otras comunidades, venían de otros municipios. Y los docentes reconocieron de una forma muy positiva y propositiva, porque muchos cambios se hicieron a partir de eso, es que tenían el prejuicio de que sus alumnos no pertenecían a su comunidad. Les llamaban extranjeros, les llamaban migrantes, pero venían del municipio de los 13 kilómetros de distancia que tenían que venir. Entonces, para poder desarrollar estas habilidades, para romper estas brechas de desigualdad a nivel sociedad, porque eso queremos que nuestros jóvenes hagan, transformar y tener impacto social en el medio en el que se desarrollan, es empezar por nosotros mismos, empezar a dialogar con nosotros, prepararnos, capacitarnos en liderazgo, en gestión de emociones, en análisis de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios sesgos, para que cuando estemos frente a ellos, seamos nuestra mejor versión. Pues mi principal punto es que hemos hecho una asociación directa entre la innovación y el desarrollo tecnológico. Pero no lo es todo. La innovación simplemente es hacer las cosas distinto para tener resultados distintos. Innovar es crear y es co-crear. Esa palabra es muy importante porque te da a entender que tú no puedes crear solo, tienes que co-crear con el otro, con los otros. Ahí la interdisciplinariedad, ¿no? Estar conectado con otras disciplinas. Y entonces en la innovación, en cada disciplina, los de economía, los de ciencias sociales, los de psicología, los de las ciencias administrativas y sobre todo las carreras STEM, tienen que evaluar, diseñar, preguntar, generar foros de diálogo con otros para saber cómo van a innovar en sus propios programas. Innovar desde la perspectiva pedagógica, para que a través de eso puedan fomentar la innovación en el pensamiento de los jóvenes. Y no es nada más que crear, co-crear y expandir nuestra creatividad, nunca anularla. La creatividad es el punto central de la innovación y la innovación es eso. Aunque lo estemos vinculando siempre con el desarrollo tecnológico, pues claro, porque ahí se está innovando todo el tiempo, formas distintas de hacer las cosas, ahora vamos a hacerlo así, ahora queremos otro resultado, ahora esta plataforma, ¿cómo nos puede simplificar este proceso? Eso es estar co-creando continuamente. Entonces, cada disciplina, con mucha responsabilidad y mucha ética, porque aquí también la ética es un punto fundamental, es crear condiciones de creatividad, crear condiciones de apertura, de preguntas, de incomodidades
porque eso es lo que lleva a la innovación. Y entonces las universidades, en cada disciplina, lo que tenemos que analizar es que no haya ningún docente que siga pidiendo que les digan de memoria los artículos del Código Civil, porque el Código Civil se va a cambiar, ni siquiera sabemos si eso lo va a resolver Después le preguntas al ChatGPT qué significa el artículo 1527 y te lo contesta. Eso no es lo importante. Es qué hay en ese artículo 1527, a quién ayudo interpretándolo bien, cómo creo una condición de injusticia si mi conocimiento de ese artículo en el Código Civil no me está llevando a mejorar estas condiciones para mi cliente o para la sociedad o para quien me haya solicitado este trabajo, ¿no? Es preguntarnos qué hay más allá, es preguntarnos, hacer las cosas diferentes. Eso es innovar.